Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 5. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este versículo describe el trágico final de Judas Iscariote tras traicionar a Jesús, mostrando el peso del remordimiento humano frente al verdadero arrepentimiento. Eso es algo que vamos a tocar en el día de hoy, porque mucha gente está confundiendo lo que es el remordimiento con lo que es arrepentimiento. Ahora bien, este versículo describe ese trágico final que tuvo Judas Iscariote y nos ayuda también a entender este texto bíblico, las consecuencias espirituales, psicológicas del pecado, la culpa y la diferencia también fundamental entre ese remordimiento, lo que nosotros conocemos como cargo de conciencia, y el verdadero arrepentimiento. Ahora, al ver que Jesús fue condenado a muerte, Judas se llenó de culpa. Arrojó las 30 monedas de plata en el santuario, donde se encontraban los sacerdotes, que fueron las personas que buscaban apresar a Jesús y matarlo. Y encontraron dentro de los que estaban con él el que era más débil, a Judas Iscariote. Esa era la puerta abierta que había allí. Pero a Jesús nada lo tomó por sorpresa. Él sabía que él era esa puerta abierta, pero era parte del propósito de Dios para el cumplimiento de lo que él tenía como asignación aquí en la tierra. Ahora bien, cuando ellos pueden lograr hablar con Judas, Judas queda en entregarlo, y así lo hizo. Y lo hizo por el valor de 30 monedas de plata. Cuando él ve que realmente Jesús es sentenciado a muerte, allí viene lo que se le llama remordimiento, lo que se le llama cargo de conciencia. Judas se llenó de culpa, se llenó en aquel momento de un gran peso en su conciencia, al ver que Jesús fue condenado. Ahora, él rechaza el dinero después de que ve esto. Él devolvió las 30 monedas de plata al templo, porque sintió que era un dinero sucio, que no era un dinero limpio. Es que no era un dinero limpio, no era un dinero obtenido justamente. Y lo tira en la zona del templo donde solo estaban los sacerdotes, que se le llamaba naos. Se le llama naos en su lengua. Y lo tira como algo indigno, demostrando que aquel dinero ya no tenía valor para él, sino que quemaba su conciencia. Así que Judas experimentó un remordimiento, sí, pero no un arrepentimiento. Entonces muchos dirán, pero ¿por qué perdonó a la prostituta? Porque eso se ha escuchado. ¿Y por qué perdonó al ladrón? ¿Y por qué perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces? Es que el perdón está para todos. El perdón Dios nunca lo ha negado para nadie. El perdón está abierto a manos llenas. Ahora bien, una cosa es el perdón y otras cosas son las consecuencias que tenemos que vivir por causa de nuestras malas decisiones y por el camino incorrecto que hemos querido vivir lejos de Dios. Todo tiene una consecuencia. Usted se aleja de Dios y empieza a experimentar cambios en su vida que no le va a traer bien. En su lenguaje, en sus actitudes, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas. Ya no va a ver las cosas igual. Claro que trae un cambio, pero no un cambio
a favor, sino en contra. Y eso fue lo que pasó con Judas. Los otros sintieron que lo que habían hecho estaba mal. Habían entendido. La prostituta lo entendió. El ladrón lo entendió. Pedro lo entendió. Porque el trabajo de Dios siempre es hacernos entender que estamos mal, que nuestro caminar no es el correcto, que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque a veces usamos argumentos para callar nuestra conciencia y sabemos que estamos haciendo lo incorrecto y queremos justificarnos a nosotros mismos. Pero el Señor dice en su palabra, no hay quien pueda justificarse delante de Él. Así que no importa los argumentos rebuscados que podamos conseguir, podemos quedar bien delante de los hombres, pero no delante del Señor. Así que, a diferencia de Pedro, quien también negó a Jesús, ¿pero qué hizo? Lloró amargamente, buscó la restauración, buscó al Señor. El arrepentimiento me tiene que llevar a un cambio de vida, no que voy a seguir en la misma vida que tenía anteriormente. Porque el Señor lo dice y muchas veces lo repitió a lo largo de la Escritura: el que peque no peque más. La que se prostituía no se prostituya más. El que robaba no robe más. Y si Pedro negó 3 veces, pues Pedro, ya no vuelvas a negar al Señor tu Dios 3 veces, porque también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos, lo dice la palabra. Hubo un arrepentimiento, hubo un cambio, hubo una decisión. Así que Judas cayó en la desesperación. Pero también el pensar que su pecado era más grande que Dios, o más grande que su misericordia, no era arrepentimiento, fue cargo de conciencia. El remordimiento no te acerca a Dios. El cargo de conciencia no te acerca a Dios. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento te hace sentir demasiado mal que tienes que buscar al Señor, porque tu alma te lleva a hacerlo. Te lleva a inclinarte, te lleva a pedir perdón por lo que sea que hayas hecho. Y eso pasó con nosotros. No es como muchos lo plantean, porque si perdonó a este y este no, el perdón está allí. Pero el que se tiene que arrepentir es el que peca, el que falla. Usted y yo todos los días fallamos. Tenemos que arrepentirnos y decirle: Dios mío, perdóname porque no debo hablar así, perdóname porque no debo tratar a la gente así, perdóname porque no debía hacer esto con lo de otro, perdóname, Señor, perdóname. Somos nosotros los que debemos acercarnos a Dios y pedir perdón, porque sí tenemos que hacerlo. Hay gente que vive como si no hubiese Dios en los cielos. Y el enemigo lo sabe. Por eso es que está destruyendo tantas vidas. Porque cuando usted desconoce la autoridad de Dios, usted no tiene derecho a esa protección, a esa cobertura. Sino que las tinieblas tienen el derecho de tocarte, de destruirte. Porque Judas Iscariote no se arrepintió. Él lamentó en aquel momento: qué mal lo que hice, ¿verdad? Pero no importa, seguimos para adelante y seguimos haciendo lo mismo. Con un corazón cada vez más endurecido, porque el pecado endurece el corazón del hombre. Lo deja insensible. Lo deja que ya no siente dolor por causar por pecar, por fallarle a Dios. Y a medida que te acercas más al pecado y que lo practicas más, cada vez sientes menos dolor, menos culpa por haberle fallado al Señor. Así que el remordimiento de Judas fue estéril. No fue un arrepentimiento que lo llevara a vida eterna.
El acto de Judas también pone en evidencia la corrupción de los sumos sacerdotes. Sabemos que ellos eran religiosos, no se comportaban como hijos de Dios. Al quedar las monedas tiradas en el suelo, ellos declararon que no podían guardarlas en el tesoro del templo por ser precio de sangre. Miren qué hipócritas. Después que sacaron ese dinero del templo para matar a alguien inocente, después cuando sus detractores se regresan arrepentidos, no, con su cargo de conciencia, y lo tiran, ahí se lavan las manos. Así hay gente que ama el dinero más que cualquier otra cosa y después se lavan las manos y dicen, no, pero es que yo no sabía, pero es que yo pensaba que esto era de Dios. Usted sabe, no se engañe. Usted sabe que cuando usted está haciendo lo malo, usted sabe cuando algo está incorrecto, es injusto, no le agrada a Dios, no se engaña a sí mismo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que habían colocado en una cruz a carne inocente. Así que esto expone una enorme ironía legalista, no teniendo remordimiento para financiar el asesinato de un inocente en el nombre del Señor. Pero sí se preocupaban por la pureza ritual del dinero. Mire qué tremendo. O sea, para ellos era pecado una cosa, pero para otra no. Estaba bien haber contratado a alguien para poder prender a alguien que no les había hecho nada. Que para ellos era un peligro, porque les hacía perder credibilidad, porque sus propias obras les hacía perder esa autoridad, no porque Jesús hacía que perdieran su autoridad. Ellos mismos bajo sus propias obras tenían esa consecuencia. Jesús lo único que hizo fue que esa luz se notara más para poder exponer lo que estaba sucediendo en los templos. Pero les parecía más pecado la pureza del ritual del dinero, de no colocarlo, de no poder colocarlo nuevamente en el tesoro del templo. Qué ironía. Pero matar a una persona inocente sí. Y ahí vemos nuevamente la ironía del mundo, el mundo actual. Y el Señor lo dijo a través de su palabra, le llamaría malo a lo bueno y bueno a lo malo. Es la realidad del mundo actual. Y usted puede discutir con una persona y decirle, vea, pero es que el Señor esto no lo aprueba, usted no está viendo que esto está mal, no lo van a aceptar. Y de pronto en algunos casos puede ser, digámoslo así, que a través del pecado se enceguecen, pero sí ven que están haciendo lo malo. Saben que algo que no trae paz, armonía, que no trae una conciencia limpia. Pero mientras haya la oportunidad de poder hacer lo que yo quiero hacer por encima de lo que Dios piensa, voy a justificarlo de mil maneras. Voy a buscar la excusa perfecta. Aún voy a buscar la excusa terrenal, aún justicia terrenal, como si esa fuese superior que la justicia divina. Así que esa es la contradicción que vemos. Él no buscó el perdón de Dios. Él no buscó. Él sintió tristeza, él sintió desesperación por lo que había hecho, sabía que estaba mal y no hay nada más terrible que la conciencia. No hay que pagarle. Ella trabaja las 24 horas del día, atormentando una cabeza. Él tenía que buscar el perdón de Dios, como lo hizo la prostituta, como lo hizo el ladrón, como lo hizo Pedro. No es que Dios sí perdonó a estos y a este no. No. Él hizo lo que estaba en su corazón hacer. Muchas veces queremos juzgar y siempre hacemos responsable a Dios de lo que solamente nos corresponde a nosotros, esa responsabilidad. Así como Dios te ha dado el libre albedrío para tomar las decisiones que quieras, también tienes que asumir las decisiones que tomas, las consecuencias que sufres.
las marcas y las señas que eso dejará. Es tan fácil después de tomar las decisiones que yo quiera culpar a otro. Así que no se trata de que Dios sí perdonó a este sí, este no, no. Aquellos se arrepintieron, este no se arrepintió. Este sintió un cargo de conciencia, pero su corazón seguía endurecido porque nunca buscó al Señor. Y esa es la mejor muestra y prueba de que hoy día, cuando usted ve vidas que son entregadas y la gente dice, es que Dios no. Hay que mirar cuáles son los corazones endurecidos. Porque hay familias completas que no quieren arrepentirse. Hay padres que no quieren arrepentirse y las consecuencias lo sufren sus hijos. Hay familias que no quieren arrepentirse y sus generaciones están en maldición. Y pueden estar viendo todas las consecuencias que están viendo hoy y no se detienen y no se arrepienten y no buscan a Dios. Sino que pretenden vivir buscando su propio consuelo. Así que por eso es que los sacerdotes no quisieron guardar el dinero en el tesoro sagrado, porque era el pago por la vida de un hombre, pero de un hombre inocente. Ellos mismos habían pagado a Judas por la traición. Sí, Judas era un traicionero, nos queda claro. Pero ellos habían pagado. Ellos sabían dónde estaba el mal. Lo olieron, lo olfatearon y lo buscaron. Tan mal hizo el uno como el otro. Y hay gente que cree que porque pone a otro a hacer lo malo no tendrá consecuencias sobre su vida y sobre su familia y sobre lo que está a su alrededor. No nos engañemos, amados hermanos. Tenemos un Dios justo que juzga todas las cosas. Claro que Judas hizo lo incorrecto, pero los sacerdotes también. ¡Qué hipocresía! Usaban reglas religiosas para rechazar la plata que había salido de una manera injusta. Ni así pudieron caer en cuenta que habían hecho lo incorrecto para arrepentirse. Así como hicieron eso, ya estaban enseñados a hacer lo malo, mi hermano. Porque lo hicieron de una manera cínica, sin remordimiento, sin problema. Así que ellos ya estaban enseñados a sacar dinero del templo para hacer lo incorrecto. Para usar su mano y no dejar la mano de Dios actuar. Así que el remordimiento no trae perdón. El arrepentimiento sí. Porque el remordimiento no busca a Dios, el arrepentimiento sí. Así que aquí en el libro de Mateo nos está mostrando cómo fue ese momento en Judas. Algunos dicen que Judas se colgó y algunos dicen que probablemente de un árbol en un acantilado. Dicen que de pronto nadie tocó el cadáver de inmediato por causa de las leyes de pureza judías durante la Pascua. Así que con el paso de las horas o de los días, el cuerpo se descompuso. La cuerda o la rama se rompió y el cadáver cayó al vacío, impactando contra las rocas del fondo. Todo por 30 monedas de plata. Por la avaricia, por la codicia, por el amor al dinero, porque lo hacen su Dios. Y lo justifican de 1000 maneras. Y no importa cómo se decore, es el mismo pecado. Ahí en el libro de Hechos 1:18 habla un poquito acerca de cómo fue. Porque algunos dicen que Judas cayó de cabeza.
Dicen que se abrió por la mitad y sus entrañas se derramaron. Así que, independientemente, el final no será de bien, será de mal. Para aquellos que buscan, lejos de Dios, lo que solamente Dios nos puede dar: su perdón y su paz.